Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Os había puesto en Instagram una encuesta, esta que veis aquí, en la que os preguntaba pues qué preferíais, si hacer un tutorial sobre las contraparedes o un tutorial sobre la volea alta de revés. La victoria ha sido aplastante, de hecho a mí me está empezando a dar la impresión de que no os interesan mucho las contraparedes, así que me voy a centrar en otros golpes. Cualquiera de los casos, dejadme aquí abajo todas las solicitudes que tenéis sobre otros golpes, que yo encantado las voy revisando y las voy sacando en los tutoriales de los domingos, que como sabéis suelen ser tutoriales únicamente de pádel, técnicos, tácticos o bueno, relacionados únicamente con aprender y con enseñar pádel. Así es que arrancamos con el tutorial de hoy. Habéis visto que en el título he puesto que es un tutorial técnico-táctico. ¿Por qué os digo esto? Porque en ocasiones cometemos el error de analizar los golpes únicamente por la parte técnica, por la parte del gesto que tenemos que realizar. En el caso del golpe de hoy, que es el golpe de volea alta de revés, yo ya hice un tutorial sobre cómo hacer la volea de revés normal, os lo dejo aquí, siempre me equivoco, no sé en qué lado es, os lo dejo por aquí, es una tarjeta y si pinchando directamente ahí os vais al tutorial. Pero el problema que tenemos es, ¿qué hacemos cuando el rival nos pone la pelota a la volea alta de revés? Cuando nos viene muy alta y por el lado del revés. Bueno, quiero dejaros claro que, por supuesto, vamos a ver cómo se ejecuta desde el punto de vista técnico, pero lo más importante es saber qué hacer con la pelota desde el punto de vista táctico. Vamos a empezar con ello. El primero de los conceptos que os voy a dejar en el tutorial de hoy es tener claro por qué imprimimos más velocidad a la pelota. Bien, tened claro que cuando yo le imprimo más velocidad a la pelota es porque quiero dificultar el tiro y quiero ponérselo más difícil al jugador que está enfrente, al jugador que teóricamente pues está defendiendo. Ahora bien, si le aplicamos tanta velocidad que lo que hacemos es, en lugar de añadir dificultad, es restar dificultad, es facilitar la devolución, entonces no tiene sentido darle más velocidad. Por eso, el primer punto importante que quiero que tengáis claro desde el punto de vista táctico es que la volea alta de revés tiene el problema de que no podemos añadirle muchísima velocidad. Fijaos, en esta imagen, una pelota que queda alta, en lugar de ir a la volea de revés, como hemos visto en las anteriores imágenes, ahora queda alta en el lado de la derecha. ¿Qué es lo que hace este jugador? La explota, le pega fuerte, remata. El tema es que cuando nos viene por el lado izquierdo, para los diestros o por el derecho, en el caso de los zurdos, no podemos utilizar ese golpe. ¿Nos podemos cambiar la pala de Manu? Que me preguntáis a veces. Sí podríamos, pero claro, no podemos quitarnos la cuerda durante el punto. Entonces no nos queda otra opción que hacer una volea alta de revés. Como no podemos imprimirle muchísima velocidad como para ganar el punto, pues lo único que nos queda es, primer punto, bajarle la velocidad a la pelota. ¿Por qué le bajamos la velocidad a la pelota? Para que no genere rebote, o por lo menos para que el rebote que genera la bola no se nos venga en contra. Es decir, ya que no podemos sacar ventaja añadiendo velocidad o buscando ganar el punto, por lo menos vamos a tratar, con la volea alta de revés, de que no nos ganen la iniciativa. Bien, analizado el punto táctico número 1, vamos con el número 2, las direcciones. Tenemos que tener claro que nosotros jugamos en pareja y que nosotros no jugamos contra los rivales, jugamos con la posición de la pelota en el campo rival. Entonces, en función a eso, nosotros nos vamos a colocar en unas posiciones y nuestro compañero nos va a acompañar. Jugamos en pareja. ¿Cuál es el problema? Que si cambiamos la dirección de la pelota de manera muy brusca, también mi compañero y yo vamos a tener que ubicarnos de cara a poder tapar la salida de la pelota en otra dirección. Por eso, el segundo punto importante desde el punto de vista táctico para hacer la volea alta del revés es no cambiar la dirección de la pelota de manera muy brusca si no tenemos clarísimo que vamos a sacar ventaja con ello. Por eso, como estáis viendo aquí, para los jugadores de revés o para los zurdos que jugáis en vuestro lado, lo que hacemos es repetir esa pelota por el paralelo. La repetimos por donde ha venido, ¿vale? ¿Por qué repetimos? Pues para no desubicarnos, para no cambiar nuestras posiciones y generar espacios que por lo general suelen ser por el centro. Lo que tenemos que tener claro es que si el rival nos quiere hacer un passing, que se tenga que jugar la pelota, que tenga que buscar los extremos, que es donde mayor riesgo va a correr, pero por lo menos que no nos pasen por el centro, porque probablemente la pelota por el centro no la fallen en la vida y sin embargo a nosotros nos va a costar recuperarla después en el fondo. Así que por lo general, la volea alta de revés se suele repetir o por la paralela, o si venía del cruzado, se suele repetir por el cruzado, tratando de que, punto número 3, toque la pared lateral. ¿Por qué de que toque la pared lateral? Primero, para tratar de que la pelota quede un poquito más complicada y segundo, para que tengamos más tiempo, o bien para que la pelota toque y muera, que genere menos rebote, o bien para que nos reubiquemos en la siguiente posición, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, o se juega paralela tratando de que quede cerquita de la pared lateral o que toque pared lateral, o bien repetimos por la cruzada. Eso sí, manteniendo siempre los márgenes que hemos hablado antes sobre velocidad y de distancia también al cristal para no fallarla. Vamos a terminar con la parte técnica. Fijaos que hoy he cambiado el orden, no he hablado de técnica y luego de táctica, porque para mí en la volea alta, que es un golpe de posición, ya os explicaré lo que son los golpes de posición o golpes neutros en otro capítulo, es principal, primero, saber para qué lo voy a usar y luego la técnica se va a adaptar a la táctica. Hay golpes que, como os digo, es mejor tener claro qué voy a hacer con la pelota, porque entonces la técnica se adapta sola, por sí misma,
a la parte táctica, a lo que quiero conseguir con ese golpe. Entonces, desde el punto de vista técnico, la volea alta es un movimiento que deberíamos hacer con un armado cortito. Hay algunos jugadores que lo hacen largo, ¿vale? Pero en ese caso podemos llegar a impactar a la pelota tarde. Entonces, suele ser un armado cortito en el que buscamos afianzar un punto de contacto. Si el punto de contacto lo tomamos muy atrás, la pelota nos va a flotar, probablemente o rebote o nos vengan a volear esa pelota. Entonces, importante que el punto de contacto esté bien ajustado, que lo coloquemos bien delante y que el peso del cuerpo vaya en la dirección de la pelota. Importantísimo esto, porque al ser un golpe de posición, lo que nos interesa no es ganar el punto con la volea alta de revés, lo que nos interesa es haber pasado ese pequeño marrón, esa pequeña situación de tensión, porque podemos llegar a generar muchas cosas adversas en lugar de cosas positivas. Entonces, que el peso del cuerpo vaya en la dirección de la pelota para solventar ese momento y esperar al siguiente tiro a ver si tenemos un poco más de suerte y en la siguiente pelota podemos proponer una jugada mejor, porque con la volea alta de revés rara vez se puede llegar a sacar algo muy productivo, rara vez. Esto no quiere decir que no se haga, pero bueno, es un pequeño golpe marrón. En cualquiera de los casos, yo creo que con esto he abordado todas las preguntas que me habéis hecho a lo largo de este tiempo sobre este golpe. Si tenéis alguna duda, como siempre, me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios, estaré encantado de responderla. Y bueno, como siempre, seguid proponiéndome temas, yo los iré sacando cada domingo a las 12, recordad que lo he cambiado. También avisaros, para todos aquellos que me estáis siguiendo en Instagram, para los que no, @manumartin83. Y para los que me seguís, pues bueno, ya estáis viendo que estoy metiendo fragmentos de los entrenamientos que hago con los profesionales, que a veces me preguntáis algunas cosas, entonces directamente estoy subiendo fragmentos en las historias para que vayáis viendo cómo entrenan, qué ejercicios hacemos, etcétera, etcétera. Pues que sepáis que tenéis ahí en modo casi instantáneo lo que están haciendo los jugadores y cómo están entrenando. Nada más, como siempre, nos vemos la próxima semana, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, ponle me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos veremos el próximo domingo con otro tutorial. Chao. Algo que... si ahora encima me he perdido. Bien, analizado el punto táctico número 1, pero lo hacemos. Y como siempre...